Como les decía, entonces la idea es explicarles en qué consiste y cómo está conformado y la función del sistema respiratorio, y después explicar brevemente dos patologías vamos a explicar hoy, que es la EPOC y la fibrosis pulmonar. Entonces, en base a lo que explicamos del sistema respiratorio, la idea es que ustedes comprendan qué es lo que le está pasando adentro de sus pulmones. Bien, bueno, entonces el sistema respiratorio básicamente son todos los conductos, son conductos, digamos, una serie de conductos que lo que hacen es llevar el oxígeno desde el aire, desde la atmósfera, hasta la parte más baja de los pulmones. Ahora se lo voy a explicar. Y viceversa, o sea, va a traer el dióxido de carbono que viene del metabolismo de todas las células del cuerpo, lo vamos a eliminar a través de todos estos conductos del sistema respiratorio hacia el aire. ¿Bien? Entonces son una serie de conductos que lo que hacen es eso, es llevar el oxígeno, ¿bien? A las células del cuerpo. Recuerden que sin oxígeno nuestras células, o sea, no viven. O sea, digamos, el sustrato principal para todas las células del cuerpo es el oxígeno, ¿bien? Entonces, eso es la principal función de todo el sistema respiratorio. Como vemos en la imagen, el sistema respiratorio arranca en la nariz. Entonces, el aire entra por la nariz. La función de la nariz va a ser calentar, humidificar ese aire que entra de la atmósfera, va a pasar luego por la laringe, y ahí va, o sea, ese aire va a cumplir la función de la fonación. Después vamos a ir más abajo, va a pasar por la tráquea, luego se divide, o sea, vienen los bronquios, tenemos dos bronquios, dos caños grandes, que se llaman bronquios fuentes, el derecho y el izquierdo. Después esos bronquios se ramifican más, o sea, ahora lo van a ver en la imagen, acá lo ven, se van ramificando hasta llegar a la parte más baja del pulmón, que son los alvéolos. ¿Bien? Entonces, para que se lo imaginen, el pulmón es como un coliflor. Esa forma es la forma que se va ramificando hasta llegar a la parte más baja, que son los alvéolos. Ahí en la imagen les muestra estos alvéolos, como ven, hay muchos, hay millones de alvéolos. Estos, o sea, tienen una forma de racimo de uva. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Estos alvéolos, como ven, están recubiertos por una pared. Esa pared le da un sostén y a su vez le da la propiedad a la parte, o sea, a estos alvéolos de distenderse, o sea, cada vez que entra el aire se distiende y luego vuelve a su posición normal y de esta forma empuja el aire hacia la atmósfera. Bien, también como importante para resaltar en esto, como ven en la imagen, el aire entra hasta la parte esta más baja que son los alvéolos, pasa, si ven ese alvéolo también está recubierto por un capilar sanguíneo, ¿bien? Entonces, el aire va a pasar del pulmón, del alvéolo, a la sangre y vuelve el dióxido de carbono, ¿está bien? Bueno, básicamente es esto, y lo importante de esto es que recuerden que, o sea, que estos alvéolos tienen la propiedad que se llama elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a estirar y van a volver a su estado de reposo. ¿No? Esto es básicamente el sistema respiratorio, todos estos conductos se van uniendo para llegar a la parte más baja del pulmón, que son los alvéolos, y ahí esta parte, o sea, se va a intercambiar con este capilar que lo recubre para intercambiar el oxígeno, y el oxígeno así va al corazón y se distribuye por todo el organismo. ¿Bien? Como veo, ahí también nuestra compañera nombró el diafragma. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, ¿bien? Y todos los pulmones están rodeados por una caja torácica. Bien, bueno. Si quieren comentar algo, pueden comentar o pueden preguntar, así esto dispara que yo pueda recordar cosas que ahora no se las estoy diciendo. Así que como dijo Gonza, pueden tocar la barra espaciadora. Bueno, viendo el sistema respiratorio, esto es la normalidad del sistema respiratorio, vamos a explicar la primera patología, que es la EPOC. Pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, excelente. Esta enfermedad es una enfermedad que es prevenible y es tratable, ¿está bien? Es prevenible porque si uno no fuma, no se expone al humo del cigarrillo, la podemos prevenir. Y es tratable a través de un montón de cosas. Una es hacer
de forma correcta, usar los inhaladores o el tratamiento farmacológico que les da el neumonólogo, es uno de los tratamientos, hacer actividad física es otra, hacer rehabilitación pulmonar es otra. O sea, de esta forma podemos tratar la EPOC, ¿ok? Lo que sí sabemos que no se cura, que con el tiempo va avanzando lentamente, pero que no se cura, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa con la EPOC? La EPOC, o sea, se compone de dos patologías. Una es la bronquitis crónica. Muchos tienen bronquitis crónica y la otra es el enfisema. Entonces, la bronquitis crónica, o sea, como ven en la imagen, vieron que les dije que los bronquios tenían forma como de coliflor, ¿no? Entonces, el bronquio cuando termina tiene vieron que acá vemos el conducto, que está normal, que no tiene ningún tipo de obstrucción, que tiene una mucosa, un tejido que lo cubre, que no está inflamado. A su vez, este bronquio está rodeado por un músculo, que vemos en este caso un bronquio normal que no es comprimido. En la EPOC, cuando tenemos bronquitis crónica, ¿qué pasa? El bronquio está con secreciones, tenemos moco, tenemos una mucosa inflamada. Muchas veces este bronquio está comprimido, y eso es lo que nos da el broncoespasmo o el silbido, ¿está bien? Esto sumado a que podemos llegar a tener enfisema, y como les expliqué, el enfisema acá, lo que sucede es que este tejido de sostén, o sea, no lo tenemos y se destruye, o sea, es la parte, o sea, más final, más baja del pulmón, que son los alvéolos como les expliqué anteriormente. Nada, se destruyen, pierden elasticidad, y esto hace que, que tenga menos zona o áreas donde puedo intercambiar el oxígeno con los capilares sanguíneos, ¿está bien? Estas dos cosas, tanto la bronquitis crónica, tener el moco, el bronquio obstruido, y enfisema, hacen que haya una dificultad en la entrada y en la salida del aire. Esto se llama obstrucción al flujo aéreo, que quizás hayan escuchado alguna persona. ¿Bien? ¿Vamos bien, Gonza? Sí, perfecto. Vamos bien. Bueno, Vamos bien. bien. Entonces, perdón, otros pacientes como yo, sumado a eso tenemos bronquiectasia. eso. Bueno, las bronquiectasias es otra patología que lo que hace, hay una dilatación de los bronquios. Más adelante quizás les damos otras patologías para que pueda explicar yo bien la bronquiectasia, ¿bien? Pero bueno, básicamente quédate con la idea de que estos bronquios permanecen todo el tiempo abiertos y se junta mucho moco, ¿bien? Entonces, como les explicaba, la destrucción de lo que es el tejido el alveolo, la destrucción más el bronquio inflamado, obstruido, y a veces como con una contracción del músculo que lo rodea, todo esto hace que haya una dificultad para el pasaje de la entrada y la salida del aire. ¿Bien? Esto es lo clásico de qué es lo que les pasa por adentro al paciente que tiene EPOC. ¿Bien? Y esto provoca un fenómeno que se llama atrapamiento aéreo. Ahora les voy a mostrar un videito, Gonza. Ah, buenísimo. A ver. Bueno, les voy a compartir un video para que vean qué pasa, qué pasa en un sujeto que tiene un pulmón sano y en otro que tiene un pulmón con EPOC, pero un EPOC grave, así que no se asusten. Ahí está. Bueno, ¿vieron ese video que les mostré? Donde es una compañera mía que estaba inflando un globo de color celeste, y yo era la otra que estaba inflando el globo de color naranja. Vieron que había un globo que uno tomaba aire, entonces se inflaba y se desinflaba, ¿bien? Y otro pulmón que lo que hacía era, o sea, entraba aire, o sea, inspiraba y expiraba, y cada vez que iba más rápido se iba llenando más de aire. Ese globo es el del paciente que tiene EPOC, en el cual, por esta obstrucción que tiene el flujo aéreo, por esta cantidad de mocos, por esta destrucción que tienen en lo que es el parénquima del pulmón, hace que el aire quede adentro del pulmón y, o sea, le cuesta salir, ¿bien? Eso es lo principal, o sea,
uno piensa que el aire, o sea, le cuesta entrar, pero en realidad lo que le pasa al aire es que le cuesta salir y que queda dentro del pulmón, queda atrapado. Eso se llama atrapamiento aéreo, ¿bien? Que esto es lo que hace que ustedes tengan esta opresión en el pecho, esta agitación o disnea, ¿bien? Por ahí esto que dice Guadalupe lo pueden sentir más con el ejercicio. Porque en el ejercicio justamente es cuando se aumenta la frecuencia respiratoria, uno empieza a respirar más veces por minuto y entonces es ahí cuando no tiene el tiempo necesario para poder largar todo el aire. Y muchos que han estado conmigo en el consultorio, cuando hacen la rehabilitación, yo les digo, bueno, inspira y larga el aire y dale tiempo a que salga el aire, porque si el aire sale, después puede volver mejor a entrar, entonces podemos respirar mejor, ¿no? Cuesta menos respirar. Totalmente. Totalmente. Hay muchos de ustedes que por ahí no tengan EPOC, entonces por ahí lo que estamos diciendo no lo sienten, ¿no? Porque puede ser que tengan, por ejemplo, algún tipo de fibrosis pulmonar o alguna otra enfermedad, y justamente los síntomas pueden ser muy diferentes. Por eso también después ella va a hablar también de la fibrosis pulmonar. De la fibrosis pulmonar. Bien. Bueno, o sea, como les expliqué que, o sea, como está la rehabilitación pulmonar y está la actividad física, hay una serie se llama de ejercicios respiratorios que permiten hacer una buena limpieza de esas secreciones que quedan en los bronquios, y de esta forma podemos respirar mejor o tener por ejemplo, menor agitación, menor cantidad de secreciones, ¿bien? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Bueno, los síntomas los más importantes o los más prevalentes es la disnea, que es la sensación de falta de aire, o la opresión que tienen en el pecho o agitación, eso que me hace que yo camine y me tenga que frenar porque estoy muy agitado. Después otro de los síntomas característicos es la tos seca o productiva. La mayoría va a tener productiva, con mocos. Los mocos generalmente son de color blanquecinos, o algunos son más oscuros, más verdosos. Hay que prestar atención cuando el moco cambia de color, ¿no? Cuando se vuelve amarillento, cuando aumento la cantidad de secreción, o sea, cuando tengo más cantidad, eso me tiene que llamar la atención, ¿bien? Y bueno, acá les decía la expectoración, lo que les acabo de decir, como los síntomas más importantes de la época. Bueno, una cosita para agregar con lo anterior, con la diapo anterior, es alguien preguntó por las bronquiectasias. Sí. Y el que tiene bronquiectasias, uno de los síntomas más importantes es la expectoración así mucopurulenta, ¿no? De mucho moco. Ahí hay mucha diferencia con la EPOC, porque el EPOC generalmente no tiene moco, salvo en las reagudizaciones. En cambio, el bronquiectásico tiene moco siempre. Todo el tiempo. ¿Sí? Y cuando se reagudiza o reinfecta, peor todavía, ¿no? Pero esa es una de las diferencias por ahí de la bronquiectasia, que siempre tiene moco. Y el que tiene bronquiectasias es muy importante hacer la higiene bronquial, los ejercicios respiratorios para sacar el moco, y especialmente antes de hacer ejercicio, ¿sí? Tratar de sacar moco para después, durante la actividad, poder respirar mejor, que mejor pase el aire y cueste menos respirar. ¿Sí? Sí, y otra cosa también para destacar es que si tengo moco y tengo que usar el PAF o la medicación farmacológica que usamos por vía inhalatoria, o sea que por ejemplo, tenemos los PAF o tenemos el Ceretide, o sea, yo les voy nombrando las diferentes drogas, o sea, tengo que tener también el pulmón, o sea, los bronquios tienen que estar limpios, sin moco, porque si no, llega muy poquito a donde tiene que cumplir la función. Entonces es importante hacer esta terapia de higiene bronquial que dijo Gonza, para que la droga pueda llegar a donde tenga que ir y cumplir su función. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a continuar con la fibrosis pulmonar. Muchos de ustedes acá tendrán fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar, o sea, acá lo que ocurre es que el alvéolo, que es la parte distal del pulmón, en este caso, o sea, es reemplazado por un tejido, o sea, como si fuese una cicatriz, un tejido cicatrizal. Quiero decir algo.
Sí, la escucho. Neumonitis por Hipersensibilidad. ¿Es Sí. lo mismo? O sea, las fibrosis pulmonares son, o sea, todas tienen los mismos síntomas. Ahora yo los voy a nombrar. La causa es distinta, pero la fibrosis pulmonar, lo que ocurre a todos en el pulmón es esto lo que estoy explicando. O sea, por la causa que sea, en este caso vos tenés esa neumonitis, este alveolo es reemplazado por un tejido cicatrizal que es anormal, es un proceso anormal. O sea, en vez de tener una normalidad o sea, normalmente no tenemos una cicatriz en el pulmón, pero por diferentes agentes o diferentes, no me sale, estímulos, se provoca causas. causas, sí, producen esta lesión con una cicatriz en el pulmón. Entonces acá el pulmón, ¿qué pasa? Se pone más grueso, más rígido, pierde elasticidad y, como vemos en la imagen de la derecha, o sea, esto no se los dije antes, pero entre el alveolo y el capilar o la sangre hay una membrana que se llama membrana alveolo-capilar. Y en esta patología se pone un poco gruesa esa membrana. Entonces esto hace que el oxígeno le cueste pasar mucho más a la sangre. ¿Bien? Entonces acá tenemos un pulmón que está más rígido, que pierde su elasticidad y que, porque aumenta el tamaño ese de la membrana que le estoy diciendo, le cuesta muchísimo pasar el oxígeno a la sangre. ¿Bien? Esta patología, como tiene, o sea, ahora les voy a contar los síntomas. Los síntomas tienen disnea o sensación de falta de aire, tienen una tos seca que es crónica, que es irritativa, malestar en el pecho. Muchas veces, como estos síntomas también se repiten en otras patologías respiratorias, al médico le cuesta identificar la causa y tardan capaz 2 años en diagnosticar esta enfermedad, porque se confunde con otras patologías. ¿Está bien? Entonces, estos son básicamente los síntomas de la fibrosis pulmonar. ¿Bien? Que puede, o sea, en algunos casos se conoce la causa y en otros casos es desconocida. Las causas que podemos ser conocidas, por ejemplo, hay gente que trabaja, o sea, tiene contacto con aves o con gases nocivos, o puede ser genéticas, o puede ser causadas por el tabaco. Todo esto son disparadores a que se provoque esta lesión que vendría a ser pequeñas cicatrices en todo el pulmón. Y más que nada en la parte más bajita del pulmón, en los alveolos. ¿Bien? Bueno. Bueno, expliqué fibrosis pulmonar. ¿Alguien tiene una duda de fibrosis pulmonar? Yo por ahí quiero agregar algo, si me permitís, para decir, digamos, que como resumirles un poco, las enfermedades respiratorias, si bien hay un montón, la lista es enorme, la mayoría se comportan como el EPOC, digamos, de una manera obstructiva, o como la fibrosis pulmonar, que se le llaman las restrictivas o intersticiales, ¿sí? Casi todas se agrupan, es una enfermedad obstructiva o restrictiva, ¿sí? Entonces, y las dos básicamente tienen síntomas parecidos, que es la disnea, la falta de aire, ¿sí? Y se cansan para caminar y da disminución de la capacidad de ejercicio, ¿no? Pero todas un poco las podemos englobar en alguno de esos dos grupos. Por ejemplo, el asma, las bronquiectasias, son más para obstructivas, son como el EPOC. En cambio, la neumonía, la fibrosis pulmonar idiopática u otros tipos de fibrosis, o la neumonitis por hipersensibilidad, u otras son las restrictivas, ¿sí? Sí, perfecto. Como para redondearlo un poquito. Y las restrictivas en general desaturan más que las obstructivas. En general, porque por supuesto que hay casos diferentes, pero por ejemplo, los pacientes necesitan más oxígeno para hacer rehabilitación o para su vida diaria, los que tienen enfermedades restrictivas. Pero depende de la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque no es para generalizarlo. Esto nos pareció importante destacarlo porque conviven con esto, exacerbaciones o regularizaciones de la enfermedad.
Bien, esto es el empeoramiento de los síntomas que produce un cambio brusco en el estado de salud y que requiere cambios en la medicación habitual. Entonces, cuando tengo una exacerbación o una reagudización, o sea, esto me refiero a esto, a que tengo mayor sensación de falta de aire, o puedo tener una tos más seca en una fibrosis pulmonar, o más productiva, o con cambio de color en los pacientes que tienen EPOC, con mayor cantidad de expectoración y, bueno, redundante, y cambio de coloración. O sea, tienen que prestar atención cuando algo de esto sucede, cuando estoy más sintomático, cuando tengo más moco, porque me puedo estar acercando a una regularización de la enfermedad. Y esto capaz que requiere algún tipo de tratamiento o de apoyo médico en lo que es uso de corticoides, tomar antibióticos, ¿bien? Y es importante, tomarla, si me pasa esto, reconocerlo y consultar rápidamente al médico porque me puede evitar una internación, ¿bien? Así que es importante esto, ir conociéndose, viendo la cantidad de moco que tengo, viendo qué tipo de tos tengo, viendo si si necesito más rescates de broncodilatadores. Todo eso tienen que ir prestando atención para ver cómo va su enfermedad, ¿bien? Así que nos pareció importante incluirlo para que lo reconozcan y puedan consultar al médico. Te hago una Sí. pregunta. Sí, Yo María. ahora, yo empecé con mi fibrosis, tengo fibrosis pulmonar hepática, y con una tos seca. Hace un mes más o menos, yo creo que me resfrié, con lo cual tengo moco, tengo más tos y porque se me tapa la nariz. Ahora, ¿cómo sé si es un empeoramiento o que me resfrié? O sea, si es un empeoramiento, vas a ver que tenés más tos, tenés más disnea, más opresión. Vas a ver que quizás te falte más el aire, esto en otro tipo de pacientes, pero puede ser que eso haga que tengan que frenar cuando caminen por esta opresión o esta disnea que tienen. Quizás lo que vos tenés es un componente alérgico que lo consultás con el médico. Pero esto es bien, cuando lo tienen se dan cuenta. Digamos, es bastante grosero el cambio. una exacerbación o una reagudización en general empieza a haber más de un síntoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado te empieza a faltar el aire, por otro lado tenés más moco y más tos, por ejemplo. Entonces, si vos tenés, por ahí vos decías que sentiste moco en la nariz, un resfriado así, pero todo lo demás está bien, bueno, no pasa nada. Pero si ese moco que tiene la nariz se acompañó de fiebre y de repente te falta más el aire que lo habitual, bueno, ya son varios síntomas que van diciendo que hay algo más sistémico, que hay una infección que está en curso que requiere de un tratamiento. En general, las exacerbaciones, ¿sí?, cuando se empiezan a unir varios síntomas, ¿sí?, por lo menos tiene que haber dos, requiere de un tratamiento y generalmente de antibióticos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se den cuenta, porque son los primeros que lo van a sentir, y cuanto más rápido te das cuenta y más rápido empiezas con un tratamiento, más rápido te curás y deja menos secuela. ¿Sí? Yo dejo varios días, ¿vale? Y voy empeorando, a lo mejor termino internado. Pero si lo agarré a tiempo, empecé con un antibiótico y a los 2 días estoy bien. ¿Sí? Entonces hay que ir juntando síntomas. Totalmente. Yo tuve POC y el doctor Gando ya hace un año me recetó acitromicina 3 veces en la semana para mantención, ¿no es cierto? Aparte de los PAF que tengo. Perfecto. Tengo mucha exacerbación, más bien color amarillento. Bien. Y es mucha mi exacerbación. Bien, eso está bueno lo que estás contando. Muchos neumonólogos hacen esto, tienen se llama como si fuese, se llama plan de acción. O sea, el médico te da pautas para determinar si requerís antibiótico o, como en tu caso, lo vas a tomar 3 veces por semana, o si te pasa esto y esto me venía. Bueno, muy bien. Sí. ¿Tenés algo más para seguir o damos
lugar a No, ahí más terminó. preguntas. Ah, bueno, bárbaro. Ahí termino, pero pregúnteselo, pero podemos conversar. Bueno, muy, muy buena. Tenemos, si quieren, 5 minutos para seguir con alguna pregunta. Preguntando. Así Eh, respetamos el perdón, horario que es de 5 a 6. yo soy Estela. A mí me interesaría saber, y calculo que a todos los que tienen EPOC también, si hay algún ejercicio o algo ¿Querés que dejar de podamos compartir? Sí. Perdón. Sí, Decía Estela, si sí. hay algún ejercicio que nosotros podamos hacer en casa para expulsar el dióxido, porque el problema del EPOC, como ustedes explicaron, es que el aire entra pero no sale como tendría que salir. ¿Hay algo más allá de soplar el globo, por ejemplo? ¿Hay otra cosa más para sacar el dióxido que podamos hacer? Sí, pero Estela, te explico una cosa. O sea, eso de que retengo el dióxido de carbono tiene que estar estudiado, ¿bien? El médico, ¿cómo lo estudia? Te sacan sangre en la arteria y ven cuánto dióxido de carbono tenés. Y en base a eso se usan otros dispositivos, se llama ventilación no invasiva, es el aparatito que usan para dormir, y eso ayuda a mejorar el intercambio o sea, la entrada y la salida de aire y dióxido de carbono. Pero eso no es para todos. Eso no es para todos y lo tiene que diagnosticar el médico en base a este estudio que te dije y en base a síntomas que seguramente vos vayas y le cuentes. ¿Bien? Bueno, ok, muchas gracias. No es para Gracias. Bueno, no, por nada. Eso cuando te sacan sangre se llama gasometría, ¿no? Eso, gasometría arterial. Sacan sangre de la arteria para ver los gases en sangre. Y los gases son estos, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Bien? O sea, este análisis que se hace nos permite ver bien la función del pulmón, que es de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. ¿Bien? Esto no a todos el médico les manda, pero bueno, ustedes sepan que de esta forma se puede hacer el diagnóstico. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Dori. Hola. Mira, y yo lo que quería saber es si había ejercicios respiratorios que podamos hacer como para mejorar nuestra capacidad pulmonar. Yo a la mañana, no todas las mañanas, inflo el globo antes de hacerme el PAF y es como que después me siento mejor. No lo hago. Ay, Doris, te conozco hace 10 años. Si me vas a hacer esa pregunta, te voy a reventar, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? No, te voy a dejar que te la conteste Wada. Dale. Bueno, Dori, no sé quién te habrá enseñado a inflar o vaciar el globo. En Punto Norte no, ¿no? No. Ah, bueno. No, queda claro, o sea, vos tenés una capacidad inspiratoria y una capacidad pulmonar, que eso está determinado por la espirometría. Eso no se los dije, pero por ejemplo, la EPOC se diagnostica con la espirometría. Y ahí podemos ver cuánto podemos soplar, ¿bien? Eso nos determina una capacidad respiratoria. Esa capacidad respiratoria, o sea, no se va a modificar porque yo infle y haga un ejercicio respiratorio, ¿bien? Eso es una capacidad, o sea, eso es como tu punto de inicio cuando te lo diagnostican, ¿bien? No, o sea, eso no va a mejorar haciendo ejercicios respiratorios. ¿Se entiende? Perdón, pero cuando hacemos gimnasia, yo tal vez arranco con 95 de oxígeno y he terminado con 98 de oxígeno. Bueno, pero sí, pero o sea, bueno, Dori, pero la capacidad respiratoria que dice Wada tampoco se refiere a la saturación. Uno cuando empieza a respirar más hondo, cuando está en la cinta, cuando está haciendo alguna actividad, puede ser que se abra más todo el pulmón porque está haciendo más esfuerzo y puede modificarse un poco la saturación y mejorar. Pero en cuanto a lo que decía Wada de la capacidad de la espirometría, eso se modifica hasta cierta medida con la medicación y evitando, ¿no?, todo lo que me provocó el EPOC, por ejemplo, la inhalación del cigarrillo. Sí, se entrecorta. ¿Se entrecorta mucho? Corta. Bueno, habla vos entonces. Ahí mejor, a ver. Habla vos. Ahí. Guadalupe, hay también algunos ejercicios respiratorios que aprendí en el Hospital Cetrángulo,
Sí. ¿Se me oye bien? Sí, te escucho bien, Blanca. Que me favorecían a expulsar las flemas. Sí, el ciclo activo se llama, ¿no? ¿Te acordás cómo se llama? El HAF. El HAF, sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Eso es lo indicado para poder sacar las flemas, las secreciones y poder estar con menos obstrucción al pasaje de aire. ¿Bien? Sí. Eso lo tenés que hacer, y más si tenés secreciones. Aunque uno esté normal como yo estoy ahora, en estos tiempos, por suerte estoy bien, ¿también lo tengo que hacer? No, o sea, si no tenés secreciones, vos no lo tenés que hacer, ¿bien? Pero si empezás a tener, o sea, vos te notás un poco más cargada, sí, empezá a hacerlo. ¿Qué tenés, EPOC o tenés bronquiectasias? Bronquiectasias. Ah, bueno. Pero con muchas bronquitis a repetición, y con mucho antibiótico y demás. Bueno, o sea, yo lo que les recomiendo es que lo hagan cuando te sentís que tenés, pero igual en tu caso, con las bronquiectasias no está mal hacerlo, ¿bien? De rutina. ¿Y en qué consisten esos ejercicios? María, ya lo vamos a explicar, en otra clase se los voy a explicar, que les voy a hablar de cómo es el automanejo de la enfermedad, voy a explicarles el ciclo activo, lo vamos a practicar todos juntos, ¿bien? Bien. Claro. Ok. Bueno, creo que llegamos al horario y queremos cumplir el horario, porque bueno, las charlas están planteadas de 1 hora, arrancar a las 5 y terminar a las 6. La charla va a quedar grabada, por si después se la quiere mostrar a algún compañero que no asistió o algo, y las vamos a subir por Instagram, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta última? Sí, Hermelinda. Un kinesiólogo que tengo que hacer ejercicio de soplar una manguera en una profundidad de 1,5 metros en el agua. No, es increíble esto. ¿Un kinesiólogo? Sí. Bueno. ¿No es correcto? No. Pedir el título. No, digamos, sí, mirá, podés hacerlo, podés soplar abajo de la ducha, podés ponerte boca abajo y cantar el feliz cumpleaños. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no hacen nada. Digamos, hay tantas cosas que dicen, que hacen, pero no. Los ejercicios respiratorios, hay algunos ejercicios con algún dispositivo que mejora la fuerza del diafragma, pero tampoco está indicado para ustedes. Y hay ejercicios respiratorios para sacar los mocos. Pero después, para mejorar, es la medicación y la rehabilitación. Es como las dos puntas, las dos patas. Los pilares del tratamiento. Claro, junto con una vida sana y evitar los factores de riesgo, de llevar mejor la enfermedad respiratoria, ¿sí? O sea, evitar los factores de riesgo, hacer la medicación y cuando está indicada, hacer rehabilitación, ¿sí? Esas 3 cosas. No hay mucho más. Realmente no, salvo cuando hay, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, un trasplante pulmonar, bueno, te tenés que preparar para el trasplante o alguna otra cosa así. Pero después hay muchas cosas que se fueron diciendo con el tiempo que realmente no dan ningún resultado. Bueno, llegamos al final, ¿no? Bueno, les agradezco a todos porque hayan estado en la charla. Gracias por escuchar y por la... Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a esperar ansiosos la próxima. Bueno, vayan haciendo, recuerden las preguntas, vayan pensando y la próxima me siguen haciendo preguntas. A todos. Nos tienen que seguir, escuchen una cosa. Nos tienen que seguir por el Instagram y por el Facebook y ahí nos pueden mandar sugerencias de charlas y contestar preguntas porque es nuestra vía de comunicación. ¿Sí? Es @.norterr, que es rehabilitación respiratoria, ¿sí? Paula lo mandó. .norterr, por eso. El WhatsApp. Bueno, gracias. Gracias, chau, chau. A ustedes. Hasta mañana. Estén bien, cuídense. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense, cuídense. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Profe. Gracias.